El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. El pueblo hebreo, los que conocemos el Antiguo Testamento, sabemos que cruzó el Mar Rojo en seco y durante 40 años los israelitas fueron conducidos por el desierto, con todo lo que un desierto conlleva de penurias y de peligros. Luego Josué entró a la tierra prometida, siendo capaz de vencer todas las dificultades, derrotando a naciones poderosas con grandes ejércitos. ¿Todo esto por qué? Porque tenía su mirada puesta en el Omnipotente. Por eso. En la iglesia primitiva, los apóstoles resolvieron problemas desconcertantes. Establecieron principios, y lo vemos en muchas de las cartas del Nuevo Testamento, principios que han guiado a la iglesia hasta ahora y que serán guía hasta el fin de los tiempos, porque es palabra de Dios. Y esto se lo reveló lo que debía decir y hacer el Espíritu Santo. Pues bien, para nosotros como hijos e hijas de Dios, las promesas que hay en la Biblia deben ser, prioritarias para poder conducirnos de forma que podamos conocer la voluntad de Dios. El Salmo 32:8 que hemos leído era garantía de Dios a aquellas cuyas transgresiones han sido perdonadas. Mis transgresiones han sido perdonadas, mis pecados han sido borrados. Y a partir de esa base, lo que yo encuentro en la palabra de Dios me va a ayudar. Dice Proverbios 3:6: reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Esta es una palabra segura sobre la que podemos confiar, pero solo si cumple las condiciones previas de verdad y de todo corazón. Y no te vas inclinando hacia tu propio entendimiento, pensando que lo que tú crees es mejor. En Juan 8:12 dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Aquí podemos ver una referencia al peregrinaje por el desierto. Son ejemplos, los cuales guían al caminante por donde no hay camino. Porque en el desierto no hay ni puede haber caminos. Pero Dios es el que guía. Y a pesar de todo esto, a algunas personas puede parecerles que en la palabra de Dios todo el mundo recibe ayuda, pero ellos no la reciben. ¿Qué pasa? Porque creen que se encuentran delante de problemas sin solución. Hay personas que están mirando ansiosos sin saber qué hacer, tampoco aparece ningún ángel a decírselo, ni se abre ninguna puerta para que dé una salida. Bueno, pues hay algunas cuestiones que hemos de tener en cuenta para conocer la voluntad de Dios. Y yo las voy a compartir en esta mañana con vosotros. En primer lugar, nuestros motivos deben ser puros. Dice Jesús en Lucas 11:34: cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Si has estado o estás en una situación de incertidumbre, de duda, de preocupación por algo, este versículo nos explica por qué. Tu ojo no ha estado sano. Ha habido algún defecto de visión. Y este defecto te ha impedido poder discernir las indicaciones de la voluntad de Dios. De otra manera, todo había estado muy claro, ¿no? En tanto que hay algún pensamiento que dé ventaja personal a lo que Dios te dice, será imposible descubrir en tu vida el propósito de Dios. Tu puerta personal debe estar cerrada cal canto contra todas esas interferencias si hemos de oír la voz apacible y delicada del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un ojo santo. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé un ojo sano. Pidamos al Espíritu Santo que nos inspire para poder hacer la voluntad del Señor. Porque el mismo que inspiró a Jesús cuando exclamó, dirigiéndose al Padre:
te he glorificado en la tierra, nosotros también debemos de dirigirnos a Dios para pedir dirección. Y entonces, nuestro cuerpo estará lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lucas 11:36. Y para eso necesitamos someternos a la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 7:17, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este fue el secreto que Jesús enseñó y practicó. De una forma o de otra, Él está constantemente insistiendo en que sometamos nuestra voluntad a Dios como clave del conocimiento perfecto, como diría Juan en 7:17, dirigiéndose a los escribas y fariseos. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Hay una gran diferencia entre una voluntad sometida y una voluntad que se entrega. Dios no anula nuestra voluntad. No somos autómatas ni marionetas. Él solo nos pide que digamos sí a lo que Él nos está diciendo. Es muchas veces por la falta de esta subordinación que no podemos captar la guía que buscamos. Hay una controversia secreta entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y nunca estaremos en el buen camino hasta que no dejemos que Él sea el que tome, haga y decida en nuestra vida. Y esto es lo que debemos cultivar. Si tú no puedes dar, deja a Él que lo tome. Si no estás dispuesto, confiésalo y dile que te haga sentir dispuesto o dispuesta. Entrégate a Él para que Él obre en ti, para que haga su voluntad y lo que Él desea en tu vida y te haga bien. Debe ser, como escribía el profeta Jeremías sobre la arcilla, dispuesta a tomar la forma que elija el gran alfarero. Es decir, dispuestos y dispuestas a recibir y hacer su voluntad. Pero estamos en este mundo y también hemos de buscar información para nuestra mente. Me explico lo que voy a decir ahora. Porque este es otro paso que tenemos que dar. Dios nos ha dado maravillosas facultades para conocer y Él no las pone a un lado. Con su gracia no elimina la función de ninguno de nuestros talentos, sino que los usa para que podamos comunicar pensamientos, propósitos, aunque muchas veces los pensamientos del Señor no son los nuestros, ni nuestros caminos son los suyos. Isaías 55:8. Pero es importante que alimentemos nuestras mentes con hechos, con información de confianza, con resultados de la experiencia humana, pero sobre todo, y digo, y hago énfasis, sobre todo con la palabra de Dios. Es admirable poder ver y comprobar cómo la Biblia está llena de ejemplos, biografías, historias, en las que apenas hay una sola crisis de nuestra vida que no se puede reflejar en estas increíbles páginas de la Biblia. No hay libro de la Biblia que no pueda darnos luz en los escenarios de la vida humana. O como dicen los estatutos de la Iglesia, la Biblia es nuestra única norma de fe y de gracia. Somos nosotros, cada uno de nosotros, en última instancia, los que hemos de decidir lo que Dios nos muestra. Pero su voz puede venir a nosotros no de forma audible, como de otra tumba, no siempre viene así, normalmente no viene así, sino a través de su palabra, a través de las circunstancias o de otras personas que aman al Señor. Excepcionalmente nos puede hablar a través de cosas increíbles, pero si tenemos comunión con Él, lo tendremos tan claro que no habrá duda de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. El profeta Elías, después de vencer a los profetas de Baal, se escondió en la cueva por miedo a las amenazas de una reina mala, Jezabel. Y a veces esperamos que Dios nos hable a través de grandes sucesos, pero en ese caso
Mirad cómo le habla Dios a Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos del 9 al 13. Y se metió Elías en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal fuera, y ponte en el monte de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro en su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? A veces esperamos grandes cosas, grandes señales, pero muchas veces el Señor nos habla de forma tranquila, suave, dulce. Hay paz cuando tenemos muy claro que vamos a la voluntad del Señor y en la buena dirección. Cuando cerraron a Pedro en la cárcel y no tenía manera de salir de allí por sus propios medios y esfuerzos, fue enviado un ángel a la cárcel para que hiciera lo que Pedro no podía hacer, es decir, abrir las puertas. Pero cuando llegó a la cárcel, el ángel lo dejó y a partir de entonces todo corrió por su cuenta. De esta manera es que Dios nos trata todavía a nosotros. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 12. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Dios puede dirigir un curso de acción por métodos milagrosos, pero cuando la luz de la razón basta para realizar esa tarea, Él deja las cosas en nuestras manos. Dicho de otra manera, a donde nosotros llegamos, Dios sí llega. Y lo que nosotros podamos hacer, Él nos lo hará. Aunque Él siempre estará con nosotros. Él nunca nos deja. Y para eso necesitamos orar. La oración es importante. Los salmos están llenos de peticiones para recibir guía y orientación. Enséñame tu camino, Señor. Guíame por la senda recta. O como dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En nuestra vida cristiana tenemos que estar siempre orando. Aunque habrá periodos de cambio, de crisis en nuestra vida, en los que necesitaremos pasar mucho más tiempo en oración, pidiéndole a Dios que nos muestre su voluntad. Porque es importante orar al Señor y esperar en Él para conocer su voluntad.
A veces no es fácil. Y a veces lo que no es fácil es tener paciencia para esperar. Yo recuerdo cuando estábamos en Guinea, Manuel y yo, y íbamos a salir. Y hubo una iglesia que nos estaba llamando, estábamos en contacto con ella para pastorear. Y estando en contacto con esa iglesia, nos llamó el pastor de otra iglesia diciendo que nos quería presentar a la convención para el Ministerio de Misiones Nacionales. Entonces, tuvimos que orar al Señor. Señor, dinos cuál es tu voluntad, qué tenemos que hacer. Porque para decir que sí a esa iglesia que nos iba a presentar como candidatos a la convención, teníamos que renunciar a los contactos que estábamos teniendo con la otra iglesia, porque no podíamos estar jugando con dos sitios al mismo tiempo. Entonces entendimos, Damaris y yo, que teníamos que decir que sí a ser candidatos para director de misiones nacionales en nuestra convención bautista. Entonces escribimos a la otra iglesia denunciando y dejando libertad para que ellos buscaran otro pastor. Y quiero recordar que Rubén estaba de presidente en ese tiempo. Y hablamos tú y yo por teléfono, ¿no? Tú me dijiste, tienes que venir aquí a la convención para presentar tu candidatura, para defender. Te dije, no puedo, porque van a venir los que nos iban a sustituir y teníamos que estar con ellos en el relevo y no podía ir. Si no defiendes tu candidatura, a lo mejor no te votan. Bueno, pues Dios sabe. En la mano del Señor estamos. Y tuvimos paz. Estábamos tranquilos con la misión, porque estábamos sintiendo que estábamos haciendo la voluntad de Él. Y bueno, pues luego en la convención, sin estar, se presentó mi candidatura y fui aprobado. Bien, no voy a entrar en más detalles, pero lo que quiero decir con esto es que a veces no es fácil esperar. Cuando piensas que hay incertidumbre y no conoces tu futuro. Pero yo puse mi confianza en Dios que sí conoce mi futuro. Aunque yo no lo conozco. Y eso no es si no estás orando. No puedes saberlo si no estás orando. Por eso es que siempre tenemos que estar orando en nuestra vida. Entonces, si quieres un consejo, tú que me estás escuchando esta mañana, una buena forma de oración en estas circunstancias es pedir que se cierren las otras puertas, que se obstaculicen los otros caminos y que todas las acciones o decisiones que quieran emprender que no estén de acuerdo con la voluntad de Dios, pues sean paralizadas. Es decir, que esa puede ser la buena forma de orar. Señor, si esto no es lo que me conviene, córtalo. Pon el asunto en las manos de Dios, absolutamente desde el principio, y Él no fallará en desbaratar todo proyecto que no esté de acuerdo con su voluntad. Seguro. Porque te quiere y querrá lo mejor para ti. A veces somos nosotros que nos obcecamos en querer hacer aquello que está en nuestra mente y no en la mente de Dios. Y luego tienes que esperar. Esperar es el desarrollo gradual del plan de Dios en tu vida. Lo que tú sientes de parte del Espíritu Santo, lo que lees en la palabra de Dios y las circunstancias que te vienen, son tres situaciones que debes tener en cuenta para esperar en el Señor. La repito. Lo que sientes del Espíritu Santo, lo que lees en la palabra de Dios y las circunstancias que te vienen. ¿Pero cuánto tiempo tenemos que esperar? Bueno, pues hasta que estas tres se enfoquen en un punto. Lo que estoy diciendo lo estoy diciendo por experiencia. Es decir, que son realidades que podéis aplicar también para vuestra vida. A veces parece que tenemos que actuar. ¡Rápido, hay que hacer algo! Error. Abraham y Sara no tuvieron paciencia para esperar la promesa y todavía hoy estamos pagando las consecuencias de querer ayudar a Dios. Quiero que conozcáis la historia de Abraham y Sara. Cuando el ejército egipcio estaba detrás del pueblo hebreo, a la izquierda y a la derecha había precipicios, delante estaba el mar rojo. ¿Qué
Qué difícil es esperar, ¿eh? No es fácil quedarse quieto y esperar la salvación de Dios cuando estás así en esa situación, ¿no? Pero hay que esperar. Otro que se equivocó fue el rey Saúl, cuando no tuvo paciencia para esperar y ofreció sacrificio, porque pensaba que el profeta Samuel tardaba en llegar. Y cometió el error más grande de su vida, y lo pagó caro. Jesús se retrasó para que Lázaro muriera, pero luego llegó y lo resucitó. Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo a espada, como hizo con Santiago, el hermano de Juan. Pero llegó un ángel en el último momento y abrió la puerta de la cárcel para que saliera. Lo acabamos de leer. Llegó en el último momento, pero llegó el ángel. Llegó la provisión de Dios. Dios puede tardar para poner a prueba la paciencia y la fe, pero ni un solo momento más de lo necesario en la hora final o en la hora extrema. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aunque a nosotros parece que tarde mucho. Y por otra parte, es interesante cómo Dios nos guía por las circunstancias. Porque en un momento determinado, el camino puede parecer que esté bloqueado, que no tenga salida. Y al poco ocurre algo que parece que no tenga importancia, que a nosotros no les parece mucho la cosa, pero que a los ojos del que tiene fe lo dice todo. Necesitas fe para eso, para esperar. Fe y confianza en el Señor. A veces estas señales se repiten de diferentes maneras como respuesta a la oración. No son simplemente casualidades, porque yo no creo en la casualidad. Yo creo que Dios es el que hace coincidir las cosas con un propósito para mi vida y también para la tuya. Son circunstancias que Dios nos pone a la vista para que vayamos en la dirección buena y que se van añadiendo a medida que vamos avanzando hacia la solución, aunque todavía nosotros no la hemos visto. A veces hay quien espera y suspira por un ángel que venga para señalar el camino. Eso indica simplemente que no ha llegado todavía el momento en que debes moverte. Y si todavía no sabes lo que debes hacer, pues es señal que tienes que estar quieto y esperar. Por experiencia, te digo que las circunstancias de nuestra vida cotidiana son una infalible indicación de la voluntad de Dios cuando concuerdan con las señales interiores del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Si las tres se unen, hablo de la voluntad de Dios. También solemos equivocarnos a menudo pensando que Dios no nos está guiando, porque no vemos el terreno despejado o libre delante de nosotros. Pero este no es el método de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios se ha comprometido a que los pasos de los justos serán ordenados por Él. Salmos 37-23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Por último, me gustaría leer un pasaje de Números. Me gustaría leer un pasaje en Números capítulo 9, versículos del 15 al 23. Repito, Números capítulo 9, versículos del 15 al 23. Dicen: eran nubes sobre el tabernáculo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban.
Todos los días de la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecía acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había mandado por medio de Moisés. ¿Qué enseñanza más preciosa para nosotros hoy? Como a las señales del Señor el pueblo obedecía. Estaban 2 días y la nube estaba allí. Cuando la nube levantaba, pues ahí ya está. Y esa obediencia a la voluntad de Dios fue lo que les llevó por el desierto 40 años hasta la puerta de la tierra prometida. Tener fe en las promesas, esperar una señal de Dios y actuar en obediencia es lo que nos va a ayudar en este mundo a poder hacer aquello que Dios quiere en nuestra vida y que nos irá bien. Que así lo puedas hacer en tu vida, hermano.